Aprovecharemos para ver tablas de contenido, que sería la forma de generar un índice en Word. Para esto vamos a usar un documento de un tema de deportes, que en clase les voy a pasar ese documento, o ya les envié el documento de este deportes que desarrolla un tema: introducción, qué es el deporte. Luego habla de deportes terrestres, deportes acuáticos, deportes aéreos, beneficios del deporte, conclusión y bibliografía. Este es un documento en el cual ya el texto está incorporado. Lo que tenemos que hacer es generar una tabla de contenido. Antes de llegar a generar la tabla de contenido, vamos a agregar ciertos elementos, como por ejemplo en la ficha insertar número de página. Aquí en número de página yo puedo elegir al principio de la página, en la parte superior, al final o en el margen, que sería a los lados. Voy a colocar al principio de página y ahí podemos elegir izquierda, centro, derecha, dónde va a quedar el número o algún formato de número adicional. O una vez que agreguemos el número también podemos cambiar el formato que viene ahí. Voy a colocar este número. Aquí queda, esto es un formato, ¿verdad? Está colocado como en una, veanlo aquí, en una tabla, tiene un borde y bueno, ahí está el número. Lo coloca en el área del encabezado, en la parte superior. Para salir de esa área de encabezado, presiona la tecla escape del teclado o acá en la opción donde dice cerrar encabezado y pie de página. Posteriormente lo que voy a hacer es agregar 2 páginas al inicio del documento. Esas 2 páginas corresponderán: la primera a una portada, el trabajo, y la segunda donde se va a colocar la tabla o el índice de contenido. ¿Cómo agrego páginas? Primero, la ubicación del cursor, de este palito que parpadea, tiene que estar al puro inicio para que cuando yo inserte la página sea, lo que haga es correr del texto de introducción hacia abajo, correrlo a la segunda hoja. Lo puedo hacer en la ficha insertar página. Aquí está la opción de página en blanco. Insertar página, página en blanco. Esa es una forma. O también lo puedo hacer voy a deshacer eso con las teclas control enter. Entonces yo presiono la tecla control, presiono enter, agrego una página. Vamos a hacerlo de nuevo, control enter, 2 páginas. Si yo reduzco el tamaño del documento, el zoom, veo que acá tengo 2 páginas vacías, las que acabamos de agregar, y el resto del contenido. En la primera página hacemos la portada. Pensemos que esa sería la portada. Lo que voy a hacer es seleccionar todo ese texto. Y voy a ir acá a la ficha inicio y hay una opción para colocarlo todo en mayúscula en la ficha inicio, en el grupo fuente. Luego voy a centrar el texto, voy a ampliar el tamaño, lo voy a colocar en negrita. Y si yo reduzco el tamaño de la página, veo que
Ese texto quedó todo colocado en la parte superior. Voy a ubicarme antes de la palabra ministerio. Ahí coloco el cursor, presiono la tecla Enter. Para poder centrarlo no solo horizontal, sino que también verticalmente, porque si dejo el texto que inicie desde la primera línea de la página, me va a quedar un espacio ahí en blanco debajo de eso. Bueno, ahora sí, la segunda página todavía la tenemos vacía, ahí es donde vamos a colocar la tabla de contenido y empezamos aquí a partir de la tercera página donde empieza ya el contenido de lo que es el texto. Para esta práctica también vamos a hacer uso de un documento acá. Estos son los títulos que tiene ese tema que antes vimos al inicio del video. ¿Qué me indica a mí esta tabla? El tipo de título que va a ser, y el tipo de título es la prioridad del título, es decir, si algo es título 1 es que es un título principal, como por ejemplo de qué es el deporte, ¿verdad? Un título principal, y la división de los tipos de deporte vendrían a ser títulos secundarios en el sentido de que deportes terrestres, deportes acuáticos y deportes aéreos forman parte del título del deporte. Estas serían como divisiones. Veámoslo aquí, son título 2, 2, 2. Y el resto son títulos principales. ¿Cómo saber si algo es título 1 o 2 o 3? Eso lo dice el conocimiento del tema que yo esté trabajando. Si yo conozco sobre ese tema, puedo distinguir cuando algo es un título y cuando es un subtítulo o un título nivel 2 o 3. ¿Okay? Entonces, siguiendo el orden o la indicación de esa tabla, lo que voy a hacer seguidamente es ir seleccionando cada título y ir definiendo si es 1 o 2 o inclusive 3 o 4 o más, pero para el ejemplo que vamos a ver aquí es solamente título 1 o título 2. Selecciono y para definir los títulos es en la ficha de inicio o en el grupo estilos. Por acá tenemos título 1. Sigo avanzando. ¿Qué es el deporte? Lo selecciono y lo defino como título 1. Deportes terrestres estaba señalado como título tipo 2 o título 2. Lo mismo con deportes acuáticos, es título 2. Deportes aéreos, título 2. Ok, ya el título de beneficios del deporte estaba indicado como título 1. La conclusión es título 1. La bibliografía también es título 1. En ese caso entonces ya finalizamos con definir todos los títulos. Esos son los títulos que yo quiero que aparezcan en el índice, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es ubicarme en la página 2, ¿verdad? Al inicio, porque ahí hay un salto de página. Si yo coloco el cursor acá, la tabla de contenido va a brincar a la siguiente página. Y voy a activar esto de las marcas de párrafo para verlo. Aquí hay un salto de página. ¿Qué es lo que dice ese salto de página? Antes de ese salto, yo estoy en la hoja actual. Voy a poner aquí, vamos, página 2. Yo estoy en la página 2. Pero si yo escribo aquí después de ese salto de página, que es invisible, si yo lo coloco así, es decir, oculto las marcas de párrafo, es invisible. Pero si yo las muestro, ahí yo puedo saber que estoy después. También por la posición del cursor, ¿verdad? No es lo mismo que el cursor esté aquí a que esté aquí. Entonces aquí cuando yo voy a empezar a escribir, él solito va a pasar a la página siguiente. Página 3. Bueno, ¿por qué les hago esta explicación? Porque cuando vayan a insertar o vayan a escribir, bueno, en este caso
que va aquí en la página 2 de la tabla de contenido, pero sería ubicarse aquí al inicio, no aquí, porque si no, yo no estoy viendo nada, pero empiezo a escribir y me pasa automático a la siguiente página. Entonces, bueno, colocamos el cursor acá. Voy a la ficha de referencias. En la ficha de referencias, la primera opción de tabla de contenido, ahí yo puedo insertar la tabla de contenido. Si lo quiero de forma automática, pues doy clic aquí. Ahí me aparece la tabla de contenido. ¿Ven? Indicando los títulos, por ejemplo, acá se puede ver que los títulos 1 aparecen un poquito más afuera, los títulos 2 un poquito más adentro. En el caso de los deportes terrestres, acuáticos y aéreos, esos serían tipo título 2, el segundo nivel de prioridad. Voy a quitar la tabla de contenido. Bueno, ¿cómo la quito? Tengo, bueno, varias formas. Aquí, si yo doy clic aquí en esta pestañita, bajo un poco, bueno, ahí hay más opciones para lo de la tabla de contenido, pero aquí está la opción quitar la tabla de contenido. También aquí en la ficha de referencias, donde fui a insertar la tabla de contenido, está la opción quitar tabla de contenido. La voy a quitar para ir otra vez a la ficha de referencias, tabla de contenido, e ir a la opción que dice tabla de contenido personalizada. Ahí en tabla de contenido personalizada, yo puedo cambiar el carácter de relleno, que son esos puntos discontinuos, por ejemplo, poner una línea. O en el estilo, que es la forma en la que se va a ver. Vamos a ver, verlo así. Digo aceptar, son más opciones. Bueno, entonces ya tenemos ahí los números de página, la portada, la tabla de contenido. ¿Qué vamos a ver más relacionado con este tema? Bueno, los títulos de título 1 y título 2 ya aparecieron con un formato definido que Word les da. Pero ¿qué pasa si yo estos títulos, los títulos 1, los quiero ver de una determinada forma o un formato diferente? Entonces acá donde dice título 1, estoy en la ficha inicio, en el grupo estilos, título 1, encima de ese cuadrito presiono clic derecho y voy a la opción que dice modificar. Tengo las opciones de formato y también las opciones de párrafo. Por ejemplo, voy a cambiar el tipo de letra, voy a cambiar el color. Para efectos de poder mostrar el cambio, voy a poner colores que usualmente no se usan en los títulos de los documentos. Si los documentos son de una presentación formal, solo se utiliza color negro y tipo de letra, ya sea Arial o Times New Roman. Pero voy a poner colores así escandalosos para que se pueda notar la diferencia. Okay. Tipo de letra, negrita, un tamaño más grande, este color. Ok, voy a dar clic en aceptar. Entonces todos los títulos que estaban definidos como tipo 1, todos cambiaron, excepto los títulos 2. Ahora voy a ir a buscar los títulos 2, hago lo mismo, encima de ese cuadrito, clic derecho, modificar. Vamos a ir a ver los títulos 2. Ahí están. Me aparece en color verde. Listo. Okay. Otra cosa que vamos a ver qué pasa si yo necesito agregar un tema. Un tema que no está ahí en la tabla de contenido. Voy a colocar un título, vamos a ver, deportes terrestres. Voy a agregar un tipo título 3 en deportes terrestres, que serían estos de aquí. Como que si estos, yo voy a ampliar un poco sobre el fútbol, ¿verdad? Sobre el baloncesto y sobre el voleibol. Solo estos tres voy a usar de ejemplo.
Yo voy a ampliar sobre ellos, que quiero incluirlos en el índice. Yo selecciono fútbol y voy a buscar acá el tipo de título 3. Lo mismo el baloncesto, tipo 3, y el voleibol, tipo 3. Okay. Pensemos que posterior le agrego texto, imágenes, bueno, contenido para ese subtítulo 3, que ya los agregué pero no aparecen en el índice. Okay. Cuando yo le doy clic a la tabla de contenido, sale por aquí. Si me aparece una opción ahí sobre actualizar la tabla, la presiono. Si no, yo lo que haría es en la tablita de contenido, ahí si yo doy clic y no me aparecen esas opciones, entonces yo presiono clic derecho, actualizar campos, y luego iría a actualizar toda la tabla. Okay, entonces veamos estos títulos nuevos donde se incorporaron aquí. Ok, agregué títulos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que necesito es quitar un título? Por ejemplo, vamos a quitar voleibol. Pensemos que ya voleibol no lo necesito. Entonces lo voy a seleccionar y no va a ser ya título 3, sino que va a ser un título o va a ser un texto normal. Entonces yo tengo que volverlo texto normal. Una vez que ya está como texto normal, hago lo mismo, tengo que volver a actualizar la tabla para que ya ese título no esté ahí. Entonces ahí, clic derecho, actualizar. Actualizar toda la tabla ahí. Okay, ya no tenemos el título. Pues básicamente eso sería lo de la inserción de tablas de contenido. Espero que les sea útil.